Muy bien, muy buenas tardes a todos. Qué bendición el poder estar acá, el poder reunirnos una vez más, el poder venir a alabar a nuestro Dios y exaltarlo. Especial, ¿verdad? El poderlo glorificar, ¿no? Es un tiempo muy bonito donde podemos juntos como familia exaltar a nuestro Dios y tener la libertad de hacerlo. Así que le damos gracias a Dios por eso y por estar en este lugar. A las personas que nos están viendo por YouTube, los queremos saludar por este medio, decirles que es una bendición también tenerlos con nosotros. Gracias por acompañarnos y que juntos podamos tener esta reunión. Y a ustedes que están acá también darles la bienvenida. Y fíjense que esta semana estamos arrancando una nueva serie. Y cada vez que empezamos una serie, pues nos emocionamos, nos motivamos porque eh, empezamos algo nuevo. Esta serie es corta, son 4 semanas y el tema de esta serie nueva es relaciones extraordinarias. Relaciones extraordinarias. Y a veces oímos ese tema y decimos, ese título como que demasiado alto, ¿no? Ya no estamos en ese lugar o ya no estamos para llegar a una relación extraordinaria en nuestras vidas. O a veces podemos pensar, em, costaría mucho llegar ahí. Tal vez de lo que podemos, tal vez no agarrar un nivel tan alto de extraordinario, sino que un poquito más de lo normal para que podamos alcanzarlo. Pero el problema es que al hacer eso, bajamos las expectativas de lo que Dios puede tener para nosotros. Sabes que Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere darnos lo extraordinario. Y la palabra extraordinaria realmente no significa que tú eres más que los demás, sino que significa que eres más que ordinario, o sea, extraordinario. Y en estos tiempos, el simplemente con ser ordinario no es suficiente. Vemos la cultura, vemos todo lo que sucede y necesitamos ir más allá. Y por eso es que vamos a estar hablando de relaciones extraordinarias en las siguientes semanas y de cómo, cómo mejorar en esas áreas. En Romanos 12:2, eh, y usted lo puede leer ahí, dice, esta es una versión traducida de una versión que se llama The Message en inglés, y dice, no te adaptes tanto a tu cultura que termines encajando en ella sin ni siquiera pensarlo. Si lo haces así, te vuelves ordinario, lo que estamos hablando. En cambio, fija tu atención en Dios, serás transformado desde adentro hacia afuera. Y muchas veces lo queremos al revés, ¿verdad? Queremos que la transformación sea de afuera para adentro. Señor, cámbialo, transforma a esta persona, cámbiala o cámbiame. Pero lo que habla aquí es de adentro para afuera. Reconoce con facilidad, dice lo que Él quiere de ti y responde con prontitud. A diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te arrastra hacia su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti. Y dice, Dios saca lo mejor de ti. Así que esto es en todo, en tu temperamento, en tu actitud, en tu matrimonio, en tu comunicación, en tu resolución de conflictos. Dios quiere lo mejor de ti. Y dice, y desarrolla en ti una madurez bien formada. Y ese es el plan de Dios. Y nosotros queremos que tú entres en estas próximas semanas con nosotros en esta serie basado en esto, en la transformación y que puedas ver que Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Una relación, entrar en relaciones extraordinarias, en relaciones excelentes, extraordinarias. Así que ese es el tema de las siguientes semanas, la serie de las siguientes semanas. Y hoy, antes de entrar al tema, yo quiero que me acompañen orando y vamos a tocar el primer tema de esta serie. Si bueno, se pueden poner de pie conmigo, vamos a orar, ponerlo en las manos de Dios y que Dios sea el que nos hable en esta tarde. Amado Padre, gracias te damos por el tiempo que nos permites estar aquí juntos. Gracias por estar con nosotros siempre y gracias porque nos has permitido alabarte, adorarte. Gracias por esta familia que tenemos. Oramos, Dios, para que seas tú hablando en nuestras vidas en esta tarde, que lo que recibamos lo podamos atesorar en nuestros corazones y lo podamos poner en práctica. Señor, yo me pongo en tus manos. Úsame, Señor, y que seas tú hablando a través de mí, que no sean mis pensamientos, sean los tuyos. Que seas tú, Señor, haciendo esa obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios
que Él es digno de gloria, alabanza. Nos podemos sentar. Muy bien. Sabemos que donde se centra toda la vida es en nuestro corazón, es en tu corazón. Así que la condición de tu corazón va a determinar la condición de tu vida. Es uno de los pocos órganos que los necesitas para vivir. Los necesitas. Hay algunas partes del cuerpo, algunos órganos que tal vez puedes no tener y puedes vivir así. Pero si no tienes corazón o se detiene el corazón, se acabó la vida. Sin corazón, si el corazón se detiene, como te digo, estás muerto. Y entonces, ahora podemos ver de que hay muchas enfermedades cardiovasculares, que por cierto es el asesino número 1 en el mundo. O sea, el corazón. Pero también yo me quiero enfocar a que así como hay enfermedades cardiovasculares en lo natural, también hay enfermedades, le vamos a llamar cardiovasculares en lo espiritual. En otras palabras, mucho de lo que estamos sufriendo, atravesando, o mucho de lo que no nos gusta, surgen de la condición de nuestros corazones. Y de eso es lo que quiero hablar hoy, de esas situaciones en su corazón. Entonces, la serie, como les digo, son relaciones extraordinarias, pero hoy vamos a empezar hablando del corazón, porque esa es la base, el poder sanar aquí para poder tener esas buenas relaciones. Y entonces, el tema de hoy es un asunto del corazón. Así se llama el tema de hoy. Ustedes lo pueden ver en sus notas y por favor ahí van a ver que están los versículos al lado y después vamos a ir llenando esa hojita. Y el tema de hoy es un asunto del corazón. En Proverbios 4:23, que es un versículo, un proverbio muy conocido, dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús se enfocó en lo interno y no en lo externo. Fíjense que la Biblia, una forma rápida de explicar la Biblia es que tiene 2 testamentos. El Antiguo Testamento se basa en lo externo, las leyes, el hacer obras, hacer todo que lo miraran. Pero cuando viene Jesús, se cambia. Él se enfoca en lo interno, en el interior. Por ejemplo, Jesús dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y está hablando en lo externo. Has oído esto. Pero él se va a lo interno y dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, él se enfoca, ¿verdad? No solo es afuera, es desde el interior. El asunto del corazón es importante en toda la Biblia, pero hoy quiero enseñarles un versículo en Éxodo 28, 29 y 30 para podernos ir enfocando en eso, en lo del corazón, lo que hay ahí y lo que necesitamos sanar. Éxodo 28, 29, 30, la Nueva Versión Internacional, dice de este modo: siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón en el pectoral para impartir justicia los nombres de los hijos de Israel. Los nombres de los hijos de Israel. Va a llevar sobre su corazón los nombres de los hijos de Israel para recordarlos siempre ante el Señor. Sobre el pectoral para impartir justicia pondrás el Urim y el Tumim. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará sobre el corazón la causa de los israelitas. Eso es lo que dice el versículo. Fíjense que hay una versión un poco diferente en inglés y que más o menos se traduce así. Dice: siempre llevarás los medios para tomar decisiones por lo que está escrito en tu corazón. Entonces lo que le estaba diciendo a Aarón es: vas a llevar siempre esos nombres en tu corazón para tomar decisiones por lo que está escrito en tu corazón, lo que llevas ahí escrito. Ahora déjenme explicarle estos. Así que ahora en nuestros tiempos, cada vez que venimos al Señor, estamos llevando algo que ha sido escrito en nuestro corazón. Así como el sumo sacerdote entraba con nombres, nosotros cuando nos presentamos ante Dios tenemos algo escrito en nuestro corazón. Y todo esto es lo que hemos vivido, cosas que han pasado en nuestras vidas, cosas que nos han dicho, que hemos hecho, todo está ahí guardado. Entonces, cuando tú tienes una experiencia, cuando tú estás atravesando alguna situación,
lo vas a pasar por un filtro, y es un filtro de esas experiencias. Y entonces a eso le podemos llamar dolor, pasado, problemas, personas, diferentes filtros. Y todo esto, la Biblia lo llama nombres y lo llevas escrito en tu corazón. Así que, como dice ahí, como le decía al sacerdote, cada vez que tú te presentas y en tu vida vas a tomar decisiones basado en ese filtro. Cuando tú vivas algo, va a pasar por ese filtro que está escrito en tu corazón y depende de eso tú vas a reaccionar. Entonces, la pregunta sería, ¿a través de qué filtro estás viviendo tu vida? Cuando pasa algo, ¿qué viene a tu mente, verdad? ¿Qué está pasando a través de en tu vida? Así que si no hay un corazón que esté sano, que no ha sanado, un corazón que no ha perdonado, un corazón que no se arrepiente, un corazón que no está redimido, cada vez que sucede algo así, actúas de una manera y dices, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué caigo en esto una vez más? ¿Por qué me molesta tanto esto? Y es porque lo estás pasando por un filtro de cosas que has vivido, de traumas, se podría decir, o situaciones que hemos pasado en el camino, y eso es lo que nos detiene. Así que em, cada vez que tomamos decisiones, lo pasamos a través de ese filtro. Y lo que nos está hablando aquí es de que es para hacer cambios ahora. Pues vamos a llegar al cielo, vamos a estar en la eternidad con nuestro Dios, pero el camino se nos va a hacer miserable si no hacemos esos cambios. Fíjense que hubo un niño que realmente, esa es una historia de la vida real, era un genio, era un niño muy inteligente, estaba en la escuela y el maestro de matemáticas le dijo, puedes pasar tú al pizarrón y puedes resolver este problema. Dice que el niño se levanta y cuando se levanta ve al pizarrón, ve el problema. Cuando llega al pizarrón, escribe la respuesta. Y el maestro le dijo, eh, está mal. Y él dijo, no, no está incorrecto. Esa es la respuesta. Y le dijo, es que no has enseñado tu trabajo. No has enseñado cómo llegaste a la respuesta. No sé a cuánto les pasó eso en la escuela. Tienes que enseñar tu trabajo, tienes que enseñar, no puedes poner solo la respuesta. Pues así le pasó a él y dice que él le dice, pues ahí está la respuesta, yo no tengo que explicarle. No le iba a copiar a nadie desde que me levanté hasta donde llegué. Ahí está la respuesta y se fue a sentar. Y en el momento que se va a sentar, el maestro se enojó. Y el maestro le dice, ¿sabes qué? Nunca llegarás a nada con esa actitud, ¿verdad? Nunca llegarás a nada. Y dice que eso impactó tanto al niño que en ese momento él dijo, no, ya, ¿para qué estudio? Y sus calificaciones empezaron a bajar. Y tanto así que dejó la escuela. Y se fue de la escuela y a los 15 años, si no recuerdo mal la historia, toca guitarra y se va a los clubs a tocar y así es como empieza a hacer dinero, ya no va a la escuela y conoce a una jovencita, se enamoran, ella queda embarazada, entonces él dice, bueno, voy a conseguir un trabajo, consigue un trabajo para la compañía de gasolina, la ESO, así le decimos nosotros, creo que es Exxon, ¿verdad? La ESO decimos nosotros. Y en eso nace su hijo y se da cuenta de que no le alcanza el dinero. Y dice, no, yo tengo que hacer algo, tengo que ganar más. Entonces se pone a averiguar en la compañía y se da cuenta de que puede tomar un examen y si lo pasa, lo suben de nivel y le van a pagar más. Entonces dice, voy a tomar el examen. Toma el examen y lo llaman y le dice, mire, necesito que vengan a la oficina. Y dice, ay, ¿para qué voy a ir a la oficina? Si ya perdí, de plano que me fue re mal, no voy a poder superarme, ya sé la historia, ya sé lo que me va a pasar, ¿para qué me llama? Y le dicen, no, 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 necesitamos que venga, por favor, venga a la oficina. Y él va a la oficina. Y cuando llegan le dice, recuérdense que le dije que él era un genio, ¿verdad? Cuando llegan le dice, ¿sabes qué? Nadie ha respondido como tú has respondido. Eres el mejor de las personas que han tomado el examen. Y la persona que le está hablando le dice, oye, le dice, si te lo propones, realmente llegarás a algo algún día. ¿Y saben qué pasó ahí? Esa maldición se revirtió. Cambió lo que le había dicho aquel maestro que nunca iba a llegar a nada.
Y ahora tomó estas palabras que le dijo, llegarás a algo algún día. Y cambió. Y lo que fue escrito en su corazón cambió de la mala información a la buena información. Y, y él siguió su camino, obviamente fue exitoso después. Es cristiano, por cierto ya falleció, pero llegó a plantar iglesias en toda Europa. Y mire, fue uno de los 6 fundadores de un ministerio que ahora ha plantado más de 1,100 iglesias en Estados Unidos. Y como les dije, él era un genio. Pero en un momento dado le escribieron algo incorrecto en su corazón. Y es lo que estábamos hablando. Las decisiones, muchas de las decisiones que tomamos, las tomamos porque algo fue escrito en nuestro corazón y ahí se quedó. Y ese es el filtro que usamos para tomar muchas decisiones. Ahora, no sé cuántos de nosotros nos ha pasado así. No sé cuántos de nosotros algo nos marcó. Pudo haber sido bueno o malo. Pero si fue bueno, excelente. Pero hay cosas malas que pudieron haber sido escritas en nuestro corazón que no nos están ayudando a seguir adelante, sino que nos están deteniendo. No nos permiten avanzar, nos están deteniendo porque están poniendo un freno a todo, porque fue aquello que fue escrito en nuestro corazón. Entonces yo te pregunto a ti, ¿alguno de nosotros nos ha pasado así? ¿Nos ha detenido algo por algo que nos han dicho? Tal vez nos dijeron algún nombre, tal vez nos dijeron un apodo, tal vez nos hicieron, alguien hizo una declaración sobre nosotros y esa declaración nos está deteniendo. Y eso le pasó a este hombre hasta que fue revertida. Mire esto, le voy a dar un ejemplo de la Biblia y es Génesis 11, 27, 28. Tal vez ustedes no han escuchado esta historia, pero esta es muy interesante. Génesis 27, 28 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. Quiere decir que era el papá de Abraham. Taré se llamaba él. Entonces dice, Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Lo interesante aquí es que Taré tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Pero Harán muere. No nos dice de qué muere, pero obviamente sabemos que murió prematuramente, no prematuramente, de joven, porque solo habla que tenía a Lot, pero dice que su padre estaba vivo todavía cuando él muere. Entonces, asumimos que estaba joven. Ahora, en Génesis 11, 31 al 32 y 32 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, que era su nieto, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Lo que nos cuenta aquí la historia es que Taré salió de Ur hacia Canaán. Él salió con un propósito y se llevó a su hijo. Ahora, él estaba en Ur, y Ur, solo para que sepamos, representa aquel lugar donde Dios no quiere que estemos, pero que estamos atrapados en ese lugar. Eso significa Ur. Entonces, ellos salen de Ur. Y ahora es bien interesante, porque algunas personas piensan que el llamado original no fue a Abraham, sino que fue a Taré, al papá, porque eso no lo dice la Biblia. Y algunas personas piensan así, algunos eruditos de la palabra piensan de que Dios dirigió a Taré y le dijo, hey, vete a Canaán, así como le dijo a Abraham después, que sabemos la historia. Pero primero se lo dijo al papá, hey, vete. Entonces él toma y se va. Y estaba viendo a alguien que dice, tal vez debería haber sido, usted siempre sabe que oímos que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero la primera mención de ir a Canaán se le hicieron a Taré. Entonces tal vez pudo haber sido algo como el Dios de Taré, Abraham e Isaac. Pero obviamente después habla de que salieron hacia Canaán. Pero cuando iban en Canaán llegaron a un lugar que se llamaba Harán. ¿Y se acuerdan quién se llamaba Harán?
el hijo que murió se llamaba Harán. Entonces, el lugar donde llegaron se llamaba igual que el lugar donde murió, que el nombre del hijo que había muerto. Entonces, cuando él llega ahí y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, 250 años, y murió Taré en Harán. Lo que nos está hablando aquí la palabra es que él llegó a Harán y ahí se quedó. Lo que podemos entender es que él no pudo vencer el dolor. Cuando él iba camino hacia Canaán, no pudo vencer el dolor y se quedó en ese lugar. Cuando llegó ahí, llegó al lugar, la memoria de su hijo, el recuerdo de su hijo, y fue tan duro que ahí se quedó. Y él ya no avanzó. Él ya no llegó a su destino. A él Dios le había dicho que fuera a Canaán y él ahí se queda. Entonces, esta es una historia, se podría decir, un poco trágica, porque él no llegó al lugar que Dios le había dicho, donde Dios había hecho un plan para él. Él tenía un propósito para él y él no llegó ahí. Se quedó a medio camino. Si usted sigue leyendo el siguiente capítulo, habla acerca de cómo Dios le habla a Abraham y Abraham se va a la tierra prometida y él llega y ahí conocemos toda la historia. Entonces aquí él se quedó ahí, no pudo vencer el dolor y ahí se quedó. Y así puede haber mucha gente que está en su propio Ur, en ese lugar donde Dios no quiere que esté, pero que estamos estancados. Y no podemos avanzar porque hay algo traumático en nuestra vida, hay algo que no nos permite llegar a esa tierra prometida, que no nos permite llegar a ese Canaán. Taré se quedó ahí estancado en su dolor y no pudo alcanzar lo que Dios tenía para él, que era la tierra prometida. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros podemos estar estancados en algo así? Y cuando viene una situación nos recordamos y eso nos detiene, ahí nos quedamos y no avanzamos, porque viene ese recuerdo, porque viene una situación que pasó en nuestra vida, porque vienen unas palabras de alguien que nos dijo, tú no vas a poder llegar hasta ahí, porque hay algo que está en nuestra mente y ese filtro es donde estamos pasando nuestras decisiones. Pero lo importante es, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Hasta dónde nos está llevando Dios? Y limpiarnos y no dejar de que esa información quede ahí. Y así como la historia que yo les conté, que se cambió lo que él tenía en su corazón, así debemos de cambiar nosotros y meternos con lo que Dios dice en la palabra hacia nosotros y creer eso y caminar de esa manera. Muchas veces pensamos que yo soy así porque yo soy malo porque mi papá era malo, por ejemplo, o yo soy malo porque mi abuelo era malo, yo hago esto porque mi bisabuelo también lo hacía y eso viene de generación en generación. Pero ¿sabes qué? Más que algo de genética, es el corazón. Y podemos cambiar eso, transformarlo, porque está aquí en el corazón. Y podemos cambiar esos nombres que están aquí. Y podemos, para ser transformados y poner lo correcto. Ahora, eso es lo que podemos ver en la palabra de Dios. El corazón es tan importante. Ahora, Dios quiere darte a ti, o Dios nos ha dado a nosotros nombres para que estén en nuestro corazón, promesas, palabras que estén en nuestro corazón y que nosotros caminemos con eso. Pero el diablo también quiere cambiar nuestro nombre. El diablo te quiere confundir y quiere poner algo diferente en tu mente. Esta historia ya la leímlos y estudiamos el libro de Daniel unos meses atrás. Y lo vamos a leer rapidito porque aquí habla acerca de los nombres. Y lo mencionamos cuando leímos el libro de Daniel, pero se los voy a dar con un poquito más de información. En Daniel 1:7, del 1 al 7 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim pasara a manos de Nabucodonosor junto con algunos utensilios del templo de Dios que fueron llevados a Sinar. Entonces el rey ordenó a Espenaz, jefe de los oficiales de la corte, que trajera jóvenes israelitas de la realeza y nobleza, jóvenes aptos, sin ningún defecto, de buena presencia, dotados de inteligencia, capaces de adquirir conocimientos para servir en el palacio real, y debían aprender la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino de la mesa real durante 3 años, para que al final pudieran servir en la corte. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, todos judíos.
Al oficial en jefe se le impusieron nuevos nombres. A Daniel se le llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y tal vez esos nombres son los que hemos escuchado más, ¿verdad? Sadrach, Mesac y Abednego. Pero son los nombres que les cambiaron. Dios les había dado un nombre a ellos, pero el diablo quería cambiarle el nombre. Ahora ahí lo tienen en sus notas, y yo les voy a explicar un poquito lo que significa cada uno. Pero el primero es Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Eso lo tienen ahí, ¿verdad? Ahora, cuando dice Dios es mi juez, ¿qué está afirmando en él? Este es el nombre de él, lo que significa Daniel. Y lo que está hablando afirma la soberanía de Dios, de Yahweh, el Dios de Israel. Habla de su identidad centrada en la justicia divina y la rendición de cuentas ante Dios. O sea, habla de un Dios justo. Su nombre hablaba de un Dios justo. Su Dios hablaba de eso. Y él tenía la identidad clara. Pero le ponen de nombre Belsasar. Y significa señora protege al rey. Y posiblemente está referido a una diosa o a una diosa babilónica que se llama Belit o al dios Bel. Pero si usted se da cuenta, el nombre Belsasar significa señora protege al rey. Cambia el enfoque de Dios como un juez a una deidad babilónica, en este caso, como protectora del rey. O sea que ahora está diciendo, no, usted ahora es la protectora del rey. Pero no solo eso, ahora no solo le dice no solo le está diciendo que ya no es nada que ver con Dios, sino que ahora con un Dios babilónico, sino que le está diciendo protectora. O sea, es un nombre femenino. Y lo que está haciendo aquí, y eso lo puede escribir ahí, la implicación aquí es que le está dando una identidad confundida. Puede escribir ahí en sus notas, identidad confundida. Entonces, el nombre le está cambiando, le está dando una confusión de identidad. Y por eso es que es una confusión, una identidad confundida. Y fíjense que pensando en un ejemplo, estaba viendo un ejemplo, un joven criado en una familia cristiana fuerte, sabe que su identidad está en Dios, entra a la escuela, entra a la universidad y empieza a escuchar toda esa información. La información que promueven ahora la ideología del género. Entonces empieza a aceptar la información, empieza a analizarla, empieza a querer con su mente entender todo, y lo que pasa es que ya empieza a cambiar su forma de hablar, su forma de vestirse, hasta de ver su cuerpo, buscando ¿qué? La aprobación del sistema, buscando lo que escuchó, lo que la gente estaba hablando alrededor. Y así es como el enemigo quiere cambiar el nombre. Y ahí es donde lo que yo les decía, es esa confusión de identidad. Entonces, Dios le dio, en este caso, le había dado a Daniel un nombre, pero ellos se lo cambiaron. Y no solo eso, con la mentalidad de cambiarle la identidad. Entonces se dan cuenta, el enemigo te quiere cambiar de nombre. Dios te ha dado un nombre, Dios tiene un plan para ti y el enemigo te lo quiere cambiar. El segundo, Ananías, se lo cambió a Sadrach. Y si usted ve ahí, Ananías significa Yahweh ha sido bondadoso. Entonces habla del carácter amable de Dios, él habla de lo misericordioso que es Dios, de lo generoso que es Dios. Y Sadrach significa, dice, temo o estoy bajo el mando del Dios Aku. Dios con D minúscula. O sea que le está diciendo, temo a un Dios babilónico. Ya no está hablando de lo que era Dios, del carácter amable, misericordioso y generoso de Dios, de Yahweh, del Dios, del Dios de la familia de Dios, sino que ahora le está hablando, le pusieron, temo al Dios Aku. O sea, y si usted se da cuenta, cambia la imagen. Entonces, ¿qué hubo aquí? Una espiritualidad distorsionada. Ponga ahí en sus notas, espiritualidad distorsionada. Entonces, transforma una relación basada en la gracia en el temor y ahora lo pone a falsos dioses, ¿verdad?
Ahora vamos a ir al tercero. Misael se lo cambió a Mesac. Misael significa ¿quién como Dios? Es una afirmación de la grandeza de Dios. Yo creo que todos lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién tan grande como nuestro Rey? ¿Quién tan poderoso como Jehová? Esas son nuestras exclamaciones. Y eso es lo que significa el nombre Misael. Pero a él le cambiaron a Mesac, que quiere decir despreciado, vil, humillado. Entonces, cambia la información del valor que él tenía por una información tan débil de lo que él es. Hey, no, este va a ser tu nombre ahora. Tu nombre ahora, le dijeron a él, va a ser despreciado, vil, humillado. Imagínense, cuando el nombre de él era antes era ¿quién como Dios? A nosotros no nos suena tanto porque oímos un nombre, ¿verdad? Misael o Mesac, y no quiere decir nada para nosotros. Pero para ellos sí, porque ellos entienden el significado de la palabra. Entonces en ese momento es como como les digo, que te dijeran, bueno, tu nombre ya no va a ser Leonel. Desde hoy tu nombre va a ser despreciado, vil y humillado. Imagínense, mucho gusto, mi nombre es despreciado, vil y humillado. Entonces imagínense, así le cambió a ellos. Y les dijo, ya no va a ser este tu nombre, este es tu nombre ahora. Y para ellos eso lo estaban mencionando todo el tiempo. Ustedes pueden creer el cambio que hubo en ellos, ¿verdad? O como Daniel, que decía que Daniel al principio, que Daniel decía, Dios es mi juez, ese era su nombre. Y después él tenía que decir, mucho gusto, yo soy señora la que protege al rey. Imagínense. Y era un hombre, ¿verdad? ¿Qué habrán dicho todos? Señora la que protege al rey. Ese es el cambio de identidad que le estaba dando, el cambio de nombre que ellos crearon en ellos. Y entonces en Misael, y usted puede escribir ahí, eran emociones heridas. Imagínense el cambio de la autoestima de esta persona. Cómo él estaba pensando. Y eso es lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Tal vez alguien te ha dicho, sí, tú eres un hijo de Dios. Y te hable cosas buenas, ¿verdad? Tú eres un hijo de Dios. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene algo mejor para ti. Él te cuida, Él te protege. Y viene alguien más y te cambia. Y te pone otro nombre. Eso es lo que ellos estaban haciendo con ellos. Entonces la implicación de Misael a Mesac son emociones heridas. Y de último tenemos de Azarías a Abednego. Azarías significa Yahweh ha ayudado. El nombre de él resalta la asistencia de Dios en su vida, que Dios ha sido bueno, que Dios le ha ayudado, que Dios lo ha sacado adelante. Y Abednego significa siervo de Nebo, que es el dios babilónico de la sabiduría. Entonces, Abednego, que quería decir Dios o Yahweh ha ayudado, ahora quiere decir siervo de un dios babilónico de la sabiduría. Entonces, imagínense, ahora ya cambia. Ya no es siervo de aquel dios, del dios de dioses, que es Yahweh o Jehová, sino que ahora es siervo de Nebo. ¿Qué es la implicación aquí? Su propósito había sido desviado. A lo que yo quiero llegar con estos 4 nombres es que si tú te das cuenta, el enemigo siempre va a tratar de cambiar nuestra manera de pensar y va a poner en tu corazón palabras o creencias de cómo él quiere que tú creas que tú eres. Y si viene el diablo, si viene Satanás, si viene el enemigo, van a ser ideas incorrectas, van a ser información incorrecta y van a ser información que te aleje de Dios. Entonces, tenemos que sacar eso, ¿verdad? De lo que está ahí. Así que, si bien tu vida pudo haber dado algún giro que tú no quisiste, ¿verdad? Tal vez tu vida te has dado cuenta que hay algo que impactó, que te hizo desviarte. Al papá de Abraham, ellos iban de Ur hacia Canaán y se quedó desviado en otro lugar. Es como que si de aquí, estamos aquí en Rancho Cucamonga, queremos ir a San Diego, pero
Estamos en San Francisco. Nos vamos y cuando sentimos llegamos a San Francisco. Te está haciendo para el lado equivocado. Te está haciendo para otro lado. Pero ¿sabes qué? Puedes dar la vuelta. Te va a tomar un poquito más, pero puedes llegar a San Diego si te das cuenta y si cambias tu forma de pensar. Entonces, eso es lo que queremos hacer. No es tarde para hacer el cambio. No es tarde para ver si ha habido palabras, frases, nombres que han sido puestas en nuestro corazón que no nos deja avanzar. Y eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, podemos estar, como les digo, podemos estar en San Francisco, pero podemos dar vuelta y podemos regresar. Podemos estar hasta en Oregon si quiere, pero podemos dar vuelta y podemos regresar. A mí me gustaría decir, bueno, mire, vamos a orar para que Dios quite de su corazón todo esto, levante sus manos y Dios va a descender y listo, y borrón y cuenta nueva. Dios lo puede hacer. Yo lo he visto tal vez muy pocas veces hacerlo de una forma inmediata. Es un proceso. La mayoría nos ha costado, ha sido un proceso. Entonces yo te invito a que puedas entrar en ese proceso. Si hay algo en tu vida que te ha distorsionado la forma de ver las cosas, te ha distorsionado las formas de ver a Dios, te ha distorsionado la forma de ver el plan que Dios tiene para tu vida, ese es el momento de cambiarlo. Vamos a orar al final, pero ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Te voy a dar 4 puntos rapidito de lo que debemos de hacer. Y ahí lo puedes escribir. El primero, deja que aquel que te diseñó sea quien te defina. Deja que aquel que te diseñó sea quien te defina. Deja que aquel que te diseñó sea quien te defina. Aquí, así que solo voy a decir que Dios tiene razón y yo no. Yo no voy a ser una persona que viva de acuerdo con mis emociones y mis sentimientos. Voy a ser una persona que viva de acuerdo a lo que Dios ha hablado de mí. Voy a ser una persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque Él fue el que me creó. Él fue el que me diseñó. Por eso Él me diseñó. Entonces Él es el que me define. No lo que el mundo diga de mí, no lo que el diablo diga de mí, no lo que las personas digan de mí. Yo voy a creer lo que Dios dice de mí. Yo voy a caminar conforme a lo que la palabra de Dios dice que yo soy, no con lo que los demás dicen. Entonces, me pueden decir muchas cosas, pero yo me voy a basar en lo que dice la palabra y lo que está hablando de mí en la palabra. Entonces, yo voy a dejar que aquel que me diseñó sea el que me defina. Mire lo que dice Salmo 139 del 13 al 16. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo era yo entretejido. Tus ojos dieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque aún no existía uno solo de ellos. ¿Te das cuenta? Él es tu creador. Entonces, no dejes que lo que digan las personas, experiencias que has vivido, cosas que has pasado, defina tu vida. Que la defina aquel que te creó. Y ese es nuestro Dios. La segunda forma, lo segundo que tienes que hacer es mira a Dios de la manera correcta. O ve a Dios o mira a Dios de la manera correcta. Escribe ahí en el 2. Mira a Dios de la manera correcta. Y ahí vamos a ver Salmo 139, 17. Dios, qué preciosos son todos tus pensamientos hacia mí. Cuando los cuento, hay millones. Si usted se pone a analizar ese versículo tan especial, Dios, qué preciosos son tus pensamientos hacia mí. Dios, wow, qué hermosos son tus pensamientos hacia mí. Cuando los cuento, hay millones de pensamientos preciosos de Dios hacia ti. ¿Puedes creer eso? Y uno con lo que vive en este mundo, y a veces podemos estar tan lleno de información equivocada que decimos,
Yo solo puedo pensar en 3 cosas buenas mías, ¿verdad? 2 cosas buenas mías. Y ahí nos quedamos. Y aquí en la palabra de Dios dice, cuando las cuento, hay millones. Dios ve millones de cosas buenas de ti. Dios te ve a ti y imagínate cómo te ve Él. Así que tenemos que recordar que Él nos ama, que a veces nos cuesta entender esa parte, pero Él nos ama. Él sabe todo de nosotros. Él sabe lo que hiciste anoche o antenoche y pudo haber estado incorrecto, pero Él lo sabe y Él te perdona. No es que Él lo va a aceptar o a decir que estuvo bien, no, pero eso no quiere decir que Él te deje de amar, que Él no te perdone. Él no está irritado, Él no está frustrado, porque Él te ama y tú puedes acudir a Él. Así que el mundo nos juzga, Él no te juzga por lo que has hecho. Él sabe a dónde tú puedes llegar. Y miren, millones de pensamientos buenos acerca de ti. ¿Puedes creer eso? Ese es un Dios grande. Entonces, tenemos que ver a Dios como es. El tercero, permite que Dios sane tu corazón. Escribe ahí, permite que Dios sane tu corazón. Y en Salmo 139, 23 y 24 dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces, permite que Dios sane tu corazón. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarnos. Quiere sanar nuestro corazón. Quiere cambiar aquello que fue escrito incorrecto, que nos quitó valor, y poner lo que es correcto, lo que nos da valor. Dios quiere cambiar aquello que se ha puesto ahí en tu corazón incorrecto, pero tú tienes que reconocerlo. Tienes que llegar a Él. Y tienes que decirle: Señor, examíname. Señor, aquí estoy yo. Mira, Dios, aquí está mi corazón. Aquí estoy yo. Examínalo, por favor. Llegar con humildad, ¿verdad? Y decirle: Señor, mira, mira, ¿lo ves? Aquí está mi corazón. Sánalo. Sí, hay tantas cosas, pero hazlo. Aquí te los entrego. ¿Ves esta situación? Yo te la entrego. Entonces, permite que Dios sane tu corazón. Pero tú tienes que darle permiso a Dios para que lo haga. Tú tienes que dejar que Dios entre a tu corazón. Él está ahí, Él toca. Pero tú tienes que permitir que Él venga y haga la obra en ti. Tú tienes que decirle: Señor, haz ese trabajo en mí. Entonces el tercer punto es ese: permite que Dios sane tu corazón. Y el cuarto, invita a Dios a tu futuro. Invita a Dios a tu futuro. Invita a Dios a tu futuro y puedes decir algo como: está bien, a partir de este día yo voy a vivir para ti. A partir de este día yo vivo por ti, mi Dios. Y en Salmo 139, 24 dice, que es otra versión del que acabamos de leer, dice: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y guíame, dirígeme. Invita a Dios a tu futuro. Dile: sé tú el que me diriges, sé tú el que me guíes. No todo lo que está alrededor, no la información que recibo por todos lados. Sé tú, Señor. Ahora, aquí te di 4 pasos. Deja que aquel que te diseñó sea quien te defina. Mira a Dios de la manera correcta. Permite que Dios sane tu corazón. Invita a Dios a tu futuro. Todo esto que yo te leí y te lo vimos en la Biblia está en el Salmo 139. Literalmente, te acabo de resumir una parte de las Escrituras.
Así que no me lo inventé. Está en la palabra de Dios. Estos 4 pasos están en la palabra de Dios. Son los pasos que nos está hablando en el Salmo 139. No es algo que yo dije, bueno, pues les voy a decir 4 puntos de cosas que tienen que hacer. No, la palabra de Dios es clara y nos dice, estos son 4 puntos. Así que Dios está hablando de acá y no se nos está hablando de para la eternidad. Está hablando de ahora mismo. Así que Él tiene un camino para ti. Él quiere que nuestras relaciones sean extraordinarias, pero para eso necesitamos sanar este corazón. Para eso necesitamos limpiarnos. Y tú debes de dejar que Dios haga esa obra. Y déjame decirte, cuando Dios haga esa obra, tú vas a decir, wow, qué cambio tan bueno el que hizo Dios en mi vida. Y te vas a deleitar o vas a amar en la persona que te vas a convertir, porque Dios va a obrar en ti. Así que tenemos ese Dios que quiere hacer eso. Y empezamos con nosotros, con nuestro corazón, y después vamos a seguir con las relaciones extraordinarias, porque eso nos va a llevar a poder tener ese tipo de relaciones. Yo te voy a pedir que te pongas de pie conmigo y vamos a orar. Y antes de que oremos, yo te quiero invitar invitar a que tú reflexiones. ¿Qué situaciones han impactado tu vida que te han hecho desviar? ¿Qué situaciones has vivido que te han desviado y tal vez piensas que no mereces algo, que no estás bien en ciertas áreas, que no haces lo correcto? ¿Qué situaciones has vivido en tu vida que te han impactado y te tienen atrapado en ese Ur que hablábamos, que es el lugar donde Dios no quieres que estés, pero que estás atrapado? ¿Qué situaciones, qué palabras han sido traumáticas? ¿Qué palabras has vivido donde tal vez tú no te sientes una persona hermosa porque alguien te dijo algo? Pero recuerda, tú estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que Dios te formó a ti de una forma perfecta. Tú eres una persona hermosa. Y bien, pueden haber mensajes a nuestra mente. Eso los tenemos que sacar. O tal vez tú no has tomado decisiones de avanzar porque alguien te dijo algo y te detuvo en tus pensamientos, en tus metas, en la forma en que hacemos las cosas, en tu búsqueda de Dios. Tal vez alguien te dio una palabra de que tú ibas a poder hablar a mucha gente, que tú ibas a poder llegar lejos, pero después alguien dijo, no, tú no vas a poderlo. ¿Cómo vas a creer si mira ni puedes hablar bien? No, mira, si titubeas cuando hablas. Y eso te quedó en la mente y dices, no, yo no lo voy a hacer. Mira a Moisés, Dios lo usó siendo como era tartamudo. Así que esas palabras que fueron grabadas en nuestros corazones, las debemos de sacar de ahí. Dios no quiere que las tengamos ahí. Debemos de sacarlas. ¿Y cómo? Con los 4 puntos que dimos, pero creyendo en la palabra de Dios. Así que ahí donde estás, piensa, recuerda si hay algo que el Espíritu Santo te recuerde. Y vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo. Hay cosas en mi corazón, Dios, que he permitido que se escriban. Pero Dios, quiero dar este paso creyendo en fe que tú me vas a sanar, que tú vas a transformar eso que está en mi mente, que está en mi corazón. Y te pido, Dios, que nuestros corazones sean iluminados, enfocados, limpios, sanados,
Y que Dios, que le des el valor que viene de ti. Que este sea el año en que podamos vivir esas vidas extraordinarias. Y que esas palabras que fueran grabadas ahí en mi corazón anteriormente puedan ser desechadas. Y entrar en ese proceso, Señor, de cambio. Sé que es un proceso. Sé que el enemigo va a venir con pensamientos. Sé que van a venir pensamientos una y otra vez. Pero yo quiero tener mi mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. En tus palabras, en tu guianza, en lo que tú tienes para mí. Y basado en eso caminar. Y que seas tú, Señor, cambiando mi corazón y lo que está ahí. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos para ese toque tuyo. Que de aquí empiece el cambio. Y que pueda ser un proceso, Señor, y en el cual nos podamos ayudar mutuamente para ir sanando, ir cambiando, llenarnos de ti y hacer tu voluntad. Gracias, Dios, por lo grande que eres, por tu amor, por la transformación en nuestras vidas y por esas relaciones extraordinarias que vamos a vivir debido a este cambio que está sucediendo en nuestro corazón. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Que Dios te bendiga. Que lo que aprendimos hoy lo podamos atesorar en nuestros corazones, lo podamos poner en práctica. Dios que tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Con eso terminamos nuestra reunión. Saluda a la persona que está cerca de ti y diles que bueno que pudimos venir juntos a alabar.